Normalmente, cuando acudimos a una consulta médica buscando un diagnóstico, tenemos esta expectativa intrínseca de precisión absoluta, ¿verdad? Totalmente. Esperamos que el médico sea como un ingeniero. Exacto. O sea, si hay una fractura en un brazo, te hacen la radiografía, ves esa línea blanca dentada súper clara, y el médico señala y dice, bueno, pues ahí está el problema. Claro, es una visión profundamente reconfortante. Confiar en que cualquier problema en el cuerpo humano es visible, que es tangible y tiene una solución mecánica directa, alivia muchísima ansiedad ante la enfermedad. Sí, al ser humano le fascina categorizar y sobre todo arreglar lo que puede ver. Pero luego, claro, entramos en el terreno del dolor crónico. Y ahí es donde todo cambia, por completo. Y tanto. De repente, esa máquina de rayos X o esa resonancia magnética que todo lo ve, parece quedarse ciega. Nos encontramos ante un panorama que genera una frustración enorme en las consultas y en las casas. Una frustración muy comprensible, la verdad. Por eso, la misión de este nuevo análisis a fondo es desentrañar este gran misterio médico. Vamos a ver por qué los tratamientos tradicionales fallan tan a menudo a la hora de curar el dolor crónico. Es un tema vital. Y para ello tenemos sobre la mesa dos fuentes fascinantes. Por un lado, un dossier clínico para pacientes sobre la neurociencia del dolor del Servicio de Salud de Castilla y León. Un documento fantástico, por cierto. Sí, muy revelador. Y por otro lado, una revisión sistemática universitaria sobre la efectividad real del modelo biopsicosocial. Lo que emerge de toda esta documentación reciente es un cambio de paradigma verdaderamente monumental en la medicina moderna. A ver, cuéntanos un poco más sobre ese cambio de chip. Pues mira, durante décadas la práctica clínica ha abordado el dolor crónico casi exclusivamente como si fuera un problema de hardware. Se buscaban desesperadamente tejidos rotos, discos desplazados o, no sé, articulaciones desgastadas. Claro, buscando la pieza rota. Exacto. Pero la ciencia actual nos demuestra que en muchísimos casos persistentes, en realidad estamos lidiando con un problema de software. ¡Wow! Un problema de software. Eso es, el sistema de alarma del cerebro se ha descalibrado por completo. Y comprender esto es urgente, porque estamos hablando de una crisis de salud pública que afecta a 60 millones de personas en el mundo. Madre mía, 60 millones, es una barbaridad. Y si miramos a España, las estadísticas dicen que un 11% de la población convive con esta condición y además reportan niveles de intensidad y duración del dolor mayores que la media europea. Es que es un sufrimiento silencioso diario. Para entender esta nueva ciencia del dolor, creo que debemos diferenciar dos conceptos clave, el dolor agudo y el crónico. Esa distinción es el pilar de todo esto. El dolor agudo es, en esencia, un síntoma. Es esa señal de alarma útil que lanza el cuerpo diciendo «aparta la mano del fuego» o «no apoyes el tobillo torcido». Claro, tiene una función protectora innegable. Evolutivamente necesaria, sí. Y está ligada al tiempo que tardan los tejidos físicos en repararse. El hueso se suelda y, bueno, la alarma se apaga. Pero el problema llega cuando esa alarma no se apaga, ¿no? Exactamente. Ahí entramos en el dolor crónico. Hablamos de un dolor que persiste mucho más allá de los 3 a 6 meses, que es el margen estándar de curación de cualquier tejido humano. O sea, pasado ese tiempo, el dolor ya no protege de nada. Pierde por completo su función original. Ya no avisa de un daño inminente en los tejidos. Deja de ser un síntoma y se convierte en una enfermedad en sí misma, que está alojada en el sistema nervioso. Y aquí es donde el modelo biomédico tradicional choca contra un muro. Porque este modelo divide el cuerpo y la mente e intenta siempre curar una lesión física subyacente. Y funciona de maravilla para una infección aguda, pero para lo crónico es un enfoque muy reduccionista. Es que, para entender esto, es como si el modelo médico fuera un mecánico que busca obsesivamente una pieza rota en el motor de un coche. Desmonta los cilindros, las correas, buscando la avería. Me encanta esa analogía. Pero resulta que el motor está perfecto y es el ordenador de a bordo el que no deja de enviar alertas de avería falsas al panel de mandos. Validado al 100%. Si el fallo está en el procesamiento de la información, desmontar el motor una y otra vez no sirve de nada y, de hecho, puede causar daños por intervenciones que son innecesarias. Claro, tiene todo el sentido. El enfoque biomédico ignora que las expectativas del paciente ante su recuperación o su contexto vital a menudo predicen mejor la evolución del dolor que la gravedad de la lesión física inicial. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Porque si decimos que el tejido está curado, que el motor está bien, pero la alerta sigue parpadeando,
irremediablemente tenemos que mirar al director de orquesta, al cerebro. Indiscutiblemente. Todo pasa por el cerebro. Pero espera, porque aquí hay una trampa. Si decimos que no hay daño físico real, la gente se va a poner a la defensiva. Pensarán que les estamos llamando locos o diciendo que es un problema psicológico o imaginario. Y desarmar ese miedo es el primer paso, según el dossier del Servicio de Salud. Hay que dejar clarísimo que el dolor nunca, jamás, es producto de la imaginación consciente. Uf, eso es un alivio escucharlo. Siempre es real y siempre tiene un origen neurológico. Haya daño en los tejidos o no lo haya, el dolor es un mensaje que surge porque el cerebro decide activar una alerta defensiva. Para visualizarlo mejor, el dossier utiliza una metáfora superpoderosa que es la alergia. Sí, la alergia al polen es el ejemplo perfecto. Claro, pensemos en el polen primaveral. Es inofensivo, no es un virus, no hace daño, pero el sistema inmune de una persona alérgica evalúa el polen de forma errónea, como si fuera una amenaza letal. Exacto. Y la reacción del cuerpo ante esa falsa amenaza es real, con inflamación, estornudos, ahogo. El sistema nervioso con el dolor crónico opera exactamente bajo la misma lógica. O sea, el cerebro evalúa como peligrosa una situación inofensiva, como caminar o agacharse. Eso es. Lanza la señal de dolor para obligar al cuerpo a protegerse de un ataque que no existe. Por eso, el término dolor psicológico debe ser erradicado por completo. Claro, porque usar ese término es invertir el orden de las cosas. La obsesión y el sufrimiento mental son la consecuencia de recibir constantemente el aviso de dolor del cerebro, no su causa original. Exactamente. Si la alarma de incendios de tu casa sonara a todo volumen las 24 horas, pues acabarías perdiendo la paciencia y la salud mental. Pero tu desesperación no fue lo que provocó el cortocircuito de la alarma. Qué gran comparación. Vale, una vez establecido que el cerebro envía una falsa alarma real y dolorosa, la pregunta es obligada. ¿Cómo apagamos esa alarma? ¿Basta con apretar los dientes e ignorarla? Paradójicamente, intentar ignorar el dolor, repitiendo no me duele, logra justo el efecto contrario. En serio, lo empeora. ¿Sí? Genera hipervigilancia. El cerebro asume que si ignoras la advertencia, el organismo corre aún más peligro y aumenta la sensibilidad de los receptores. Aquí es donde se pone muy interesante, porque tratar de ignorar el dolor persistente es como intentar ignorar un teléfono que no para de sonar. Exacto. Si no descuelgas para ver qué quiere quien llama, en este caso el cerebro, el sistema simplemente va a hacer que el teléfono suene más y más alto para obligarte a prestar atención. Es una reacción biológica pura. Hay que ver al cerebro casi como un robot independiente que se comunica mediante sensaciones y que tiene sus propios estados de pesimismo o catastrofismo. O sea que las metáforas que usamos, lo de la alarma o el teléfono, no son solo formas de hablar. Para nada. Son la herramienta fundamental. La neurociencia demuestra que el cambio de creencias, el entender cómo funciona el dolor mediante estos ejemplos, altera literalmente la química interna del cuerpo. ¡Wow! Es decir, el conocimiento físico reduce la química del miedo en la sangre. Exactamente. Si el cerebro aprende que un movimiento no es peligroso, deja de segregar los compuestos que generan la sensación de dolor. La química corporal está al servicio de la información. Esto es alucinante. Pero claro, si la educación, el conocimiento y el ejercicio cambian la química del cerebro, ¿cómo se traduce esto en los hospitales reales? Intervenciones invasivas innecesarias. Claro, como los programas que hacen en la Clínica Mayo, ¿no? Que combinan ejercicio, fisioterapia, psicología cognitivo-conductual y reducción de fármacos. Eso es. Y los datos sobre la eficacia de este modelo son contundentes frente al bisturí. Por ejemplo, el ensayo clínico de Ferban y Rivero Arias sobre dolor lumbar crónico. Ah, sí, este estudio es revelador. Dividieron a pacientes lumbares crónicos en dos grupos. A unos les hicieron cirugía de fusión espinal, que es súper invasiva, y a otros los metieron en un programa integral de rehabilitación. Y tras 2 años de seguimiento, la eficacia fue prácticamente idéntica en ambos grupos. Empate técnico en resultados, pero la diferencia en coste fue abismal, ¿verdad? Totalmente. La cirugía costó casi el doble. Estamos hablando de 7.830 libras frente a las 4.526 libras del programa de rehabilitación multidisciplinar. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque estamos literalmente abriendo la espalda de la gente con bisturís, poniendo tornillos, cuando enseñar al cerebro a interpretar señales logra lo mismo sin pisar el quirófano. Significa que la política de usar cirugía como primera línea ya no se sostiene, ni médica ni económicamente. Hay una cuestión de rentabilidad y eficacia clínica innegable. Totalmente.
De hecho, me dejó a cuadros el caso geográfico de Dinamarca que menciona la documentación de Rasmussen. Ah, el caso danés es el ejemplo perfecto de política sanitaria bien aplicada. Es que implementaron clínicas no quirúrgicas multidisciplinares y las tasas de cirugía de espalda cayeron a plomo en esa región, pasando de un 60 o un 80% a un 40%. Y mientras tanto, en el resto del país, que seguía con el modelo tradicional, las cifras seguían igual de altas. Al final, los tratamientos integrales devuelven al paciente el control activo sobre su salud y reducen recaídas. Esto nos lleva a la última gran pieza del rompecabezas. Este cambio de paradigma tiene repercusiones brutales a nivel social y económico, especialmente cuando el dolor se cruza con otros problemas modernos. Hablamos de comorbilidad, sí. La grave coexistencia entre el dolor crónico y la salud mental. Los datos en España muestran que un abrumador 29% de los pacientes con dolor crónico sufren depresión. Es un círculo vicioso aterrador, ¿eh? Lidiar con un dolor constante y sin final agota a cualquiera. Y biológicamente, esa depresión actúa como un amplificador gigantesco para el sistema de alarma del cerebro, empeorando la percepción del dolor. Claro, hace que la red neuronal sea más reactiva y pesimista, disparando el colapso del sistema sanitario. Y aquí el estudio de Reiner pone cifras a este desastre económico, ¿no? Sí, demuestra que un paciente con dolor crónico más depresión genera un gasto médico muchísimo mayor, unas 731 libras frente a 448 en solo 3 meses. ¡Wow! Por las continuas visitas a urgencias, ingresos, especialistas buscando una solución anatómica que no existe. Exacto. Y esto nos lleva de cabeza hacia una bomba de relojería demográfica. Para 2050 se prevé que el 30% de la población europea tenga más de 65 años. Madre mía, una población envejecida que es más propensa a problemas articulares. Y el estudio de Bernfort en Suecia muestra que el coste social salta exponencialmente. Pasa de 4.510 euros anuales para casos leves de dolor a más de 10.200 euros para los casos severos. Casi el triple. Esto va a arruinar los presupuestos sanitarios. Por eso mismo, la intervención temprana con un enfoque biopsicosocial no es un lujo moderno de clínica privada, es una necesidad urgente de salud pública para evitar la bancarrota de los sistemas sanitarios. Totalmente de acuerdo. Bueno, para ir recapitulando este análisis, hemos visto cómo debemos dejar atrás esa idea de que el cuerpo humano es un motor averiado, para entenderlo más bien como una red informática hipersensible. Eso es, el dolor es siempre real, siempre. Pero muchas veces la solución no es arreglar una pieza, sino reprogramar la evaluación de peligro que hace el cerebro mediante educación, ejercicio físico y mental. Y esto desbanca a cirugías súper costosas y arriesgadas. La verdad es que deja mucho que pensar. Desde luego, es un cambio de mentalidad imprescindible. Y antes de despedirnos, me gustaría dejar sobre la mesa una idea para reflexionar a largo plazo. Si ahora sabemos que nuestras creencias profundas pueden alterar la química interna hasta generar un dolor crónico e incapacitante, cabe preguntarse qué otras alarmas en nuestro cuerpo estamos malinterpretando ahora mismo. Esa es una pregunta excelente. O sea, si el dolor de espalda severo a veces es una falsa alarma de un sistema nervioso asustado, es posible que esa fatiga extrema inexplicable, el estrés o ciertos problemas digestivos crónicos sean solo el teléfono de nuestro cerebro sonando a todo volumen. Podría ser, pidiendo que actualicemos nuestro software de creencias. Exacto. Seguiremos explorando los increíbles misterios del cuerpo humano en futuros análisis. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Un placer. Hasta la próxima.